El caso que vamos a explicar hoy mi equipo y yo es Pedro Castillo prometer un país sin corrupción a caer por la ambición del poder. El tema que voy a tocar hoy es el tema 1, que trata sobre este Estado de Derecho y democracia. La pregunta que voy a responder es: ¿se evidencia respeto por el Estado de Derecho y democracia? Como podemos ver, no se evidencia un respeto por el Estado de Derecho y democracia, ya que al ver el cierre progresivo del Congreso y destituir a los suministros, indica una grave falta de respeto a la separación de poderes y debilitan las instituciones democráticas, ¿no? Además, las acusaciones de corrupción contra Pedro Castillo y las personas allegadas a él en el Congreso eh, reflejan como que una violación de principios éticos e integridad, ¿no? Ya que esto va en contra de los principios democráticos. También podemos ver que estos hechos contradicen a los principios y valores democráticos que hemos estudiado en el curso, como el respeto a la ley, la transparencia, la participación ciudadana, también el respeto de los derechos humanos, ya que esto es fundamental en un Estado de Derecho. Ahora el tema que voy a exponer es el tema 2, tema de deberes y derechos ciudadanos. Respecto al caso de Pedro Castillo, destacaré algunas situaciones en las que estos derechos y deberes se han respetado o vulnerado y analizaré las consecuencias que han tenido en nuestra sociedad. Bueno, empezamos hablando de los derechos ciudadanos. Según la Constitución Política del Perú, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en el caso del expresidente Pedro Castillo, las acusaciones de corrupción generaron desconfianza y afectaron el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Otro derecho según nuestra Constitución es el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes. Sin embargo, este derecho también fue vulnerado con el anuncio del cierre del Congreso y las destituciones, pues limitaron la capacidad de los ciudadanos para ser representados y participar en la toma de decisiones políticas. Bueno, acerca de los deberes ciudadanos como peruanos, nosotros tenemos el deber de honrar a nuestra nación y proteger sus intereses. También tenemos que respetar, cumplir y defender la constitución política. Lamentablemente, en el caso de Pedro Castillo, se vulneró este deber ciudadano al anunciar el cierre del Congreso sin seguir los mecanismos establecidos en la Constitución. Además, todos tenemos el deber de contribuir al bienestar general y a la solidaridad de la sociedad. En el caso de Pedro Castillo, la vinculación de personas cercanas a su gobierno en actos de corrupción y las acusaciones de tráfico de influencias representaron una vulneración a este derecho, a este deber. Las acciones del expresidente Pedro Castillo tuvieron consecuencias negativas en nuestra convivencia ciudadana, al debilitar la confianza en el gobierno y su capacidad para tomar decisiones justas. Además, la crisis política generada por el cierre del Congreso dividió a la sociedad y obstaculizó el diálogo, generando confrontaciones y dificultando la toma de decisiones colectivas. En conclusión, es fundamental conocer y respetar nuestros derechos y deberes ciudadanos para mantener una convivencia ciudadana saludable y fortalecer nuestra sociedad. En la pregunta número 4 nos habla sobre el pluralismo y nos pide explicar si se respetó ese principio o no. La respuesta es que en el caso presentado de Pedro Castillo no se respeta el principio de pluralismo, debido a que en este principio implica la existencia de diferentes opiniones, ideas y grupos en una sociedad conjunta. Sin embargo, en este caso se observa que Pedro Castillo, una vez en el poder, tuvo diferentes acusaciones sobre corrupción y abuso de poder. Esto indica una concentración del mismo poder y una falta de apertura hacia diferentes puntos de vista. Además, la detención de personas que investigaban a sus familiares y el cierre del Congreso, anunciado por Castillo como un golpe de Estado, demuestran una falta de tolerancia a la oposición y a su vez una violación del principio democrático de separación de poderes. Estas acciones sugieren que no hubo una auténtica tolerancia por parte de los protagonistas, o sea, en este caso el presidente Castillo, ya que se utilizaron mecanismos para silenciar y perseguir a aquellos que investigaban y cuestionaban al presidente y a su entorno. En resumen, en el caso presentado no se respeta el principio de pluralismo, ya que se observa una concentración de poder, denuncias contra corrupción y abuso de poder.
Buenos días, profesora. Mi nombre es Nidia Angelí y Nostros Hernández. El tema que me tocó fue respeto y diálogo. Y la pregunta sería, ¿hubo respeto entre los protagonistas del caso? ¿Utilizaron correctamente el diálogo como medio para resolver problemas o llegar a acuerdos? Bueno, el expresidente Pedro Castillo, al quebrantar el orden constitucional que es contraproducente a las normas establecidas en un orden democrático como es la República del Perú, el expresidente Pedro Castillo prometió respetar las leyes, constitución y la democracia, los cuales nunca hizo manipulando información, transgiversar las acusaciones hacia su mandato, inacción entre la delincuencia, la corrupción generada por su propio partido Perú Libre, colocando a los funcionarios públicos a dedo, sin el debido mérito académico y experiencia en la función encomendada. Asimismo, animó las movilizaciones en el país en las diferentes regiones, causando enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, originando accidentes, muertes, daños a la propiedad pública y privada. También con estas acciones trajo el bloqueo de carreteras, originando en muchos casos que los productos de provincia no llegaran a tiempo, produciendo escasez en Lima y en diferentes regiones. Y es así como el expresidente faltó el respeto al país prometiendo un cambio cuando no contribuyó en nada para empezarlo. Gracias. El tema 5, que es sobre la solidaridad. En nuestro caso, el expresidente Pedro Castillo mostró solidaridad en cada una de sus conferencias anteriores a su gobierno, ya que se postuló como un líder del pueblo que mayormente apoyaba incondicionalmente las causas e intereses en las zonas fuera de Lima, ya que estas atravesaban por situaciones mucho más complejas a comparación de nuestra región, brindando muchas propuestas para tratar de solventar los problemas presentados. A pesar de sus presuntas denuncias por corrupción y encabezar bandas criminales, cumplió con varios de los proyectos presentados en los que se solidarizaba con las zonas y personas vulnerables, entre ellos el destinar bonos a personas en extrema pobreza, realizar obras de saneamiento rural, el cual serán ejecutadas por aquellas comunidades, hacer pago de una deuda millonaria, la cual sirvió para pagar los servicios brindados a docentes, jubilados, cesantes y trabajadores del sector de educación que no recibieron sus sueldos respectivos. Es por ello que a pesar de la falta de conciencia y responsabilidad que tuvo en sus decisiones, llevándolo a la corrupción, llegó a tener en cuenta el bien común, pero aún así tuvo que sufrir las consecuencias de los demás delitos que cometió, traicionando a su palabra y a su país.